la situación en que el capacitor, ¿sí?, se empieza a cargar. ¿Sí? ¿Cómo es que se empieza a cargar? Ayer también vimos... No, esto no fue. Ay, quedó. Bueno, no, a ver, bueno, entonces, ayer también quedó claro, sí, con base en estos apuntes, sí, en el ejercicio que estamos resolviendo, acerca de la constante de tiempo, sí, la constante de tiempo que llamamos tau, que es lo que mencionamos aquí. Entonces ya tenemos que la respuesta final es esto de aquí, sí, menos 5 por e a la menos 2.8368t más 5, sí. Y ayer les comentaba acerca de... Ya tenemos que para ese circuito... No, sí, entonces aquí tenemos el voltaje de entrada, el voltaje del capacitor. Y ya tenemos que el voltaje del capacitor, la respuesta, es igual a menos 5 a la menos 2.8368t más 5, así, ¿no? Porque sí, a ver, vamos a ver. 2.8368t, sí, bueno. Y aquí ayer les comenté que si nosotros graficamos por separado, cada una de las partes de esa ecuación, estamos en el dominio del tiempo. Entonces el valor de 5, pues el valor de 5 se encuentra aquí. Aquí está el valor de 5. Ahora es exponencial decreciente, pero con amplitud menos 5. Es esto de aquí, así. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación. Y esta pues es 5. Y al final lo que obtenemos es esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces, como les he comentado, el capacitor está descargado, ¿sí? El capacitor está descargado. Entonces, a partir de esa descarga, ¿sí?, el capacitor se empieza a cargar conforme empieza a circular la corriente aquí en el circuito, ¿sí? Se empieza a circular. Entonces, el capacitor se va a cargar, ¿sí? Y su valor máximo o final son 5 volts, de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Aquí son volts. Esta parte, ¿sí?, es en la respuesta natural o transitoria.
también, ¿sí? Esta es la respuesta transitoria. Y este 5 es la respuesta permanente. ¿Sí? Entonces, transitoria, ¿por qué? Porque después de un cierto tiempo, esa respuesta tiende a desaparecer, ¿sí? ¿Y cuál es ese tiempo? Ah, bueno, ayer comentábamos que algo que se define es la constante de tiempo del circuito. Ese valor de tau es igual a R por C, ¿sí? Entonces, en este caso, al multiplicar 750 por 470 micros, tau me da de ¿cuánto? 0.325 segundos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, ya por dato práctico, sí, para todos los circuitos que analicemos, esa respuesta transitoria de exponencial, sí, esta respuesta transitoria con ese exponencial va a desaparecer en 5 veces tau, ¿sí? Entonces en 5 tau tenemos que, ¿dónde está? 1.7625 segundos. 1.7625 segundos. Entonces ese es el tiempo que va a tardar, ¿sí? Aquí, si vemos esta respuesta con la gráfica de acá abajo, ¿sí? Entonces es el tiempo de respuesta o tiempo en el cual la exponencial ya se va a extinguir, que sería ese punto más o menos, ¿sí? Entonces aquí más o menos sería 1. Bueno, aquí ya poniéndole con tau, aquí sería más o menos 5 tau, este tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, a ver, escuchen, si nosotros observamos esta gráfica que está con razón de menos 5 por E a la menos 2.8368T, en 5 tau, que sería 1.8 segundos más o menos, ya esa respuesta se va a extinguir, ese transitorio va a desaparecer, ¿sí? Bueno, ahora, si nosotros lo vemos en conjunto, ya las dos ecuaciones, que sería menos 5e a la menos 2.8368t más 5, ¿sí? Ese 5 tau también me indica, ¿sí? Para la gráfica ya total, general, ¿sí? Me indica que el capacitor ya se cargó a su valor máximo, ¿sí? Entonces hay que entender los dos conceptos. El transitorio por separado dice que esa respuesta ya se va a extinguir en 5 tau. Ahora, la respuesta en total, ¿sí? Que sería esta, transitoria más permanente, me indica que en 5 constantes de tiempo el capacitor ya va a tener o va a almacenar el voltaje total que puede almacenar. ¿Y cuál es ese voltaje total? Pues son 5 volts, ¿sí? Y ese voltaje equivale al voltaje de la fuente de voltaje que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, bueno, sucede lo siguiente. Después de 5 constantes de tiempo, ¿sí? Después de 5 constantes de tiempo, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Así. Entonces aquí tenemos R, ¿sí? Y por lo tanto la corriente del capacitor es igual a 0, ¿sí? Y tenemos el voltaje de entrada que son 5 volts. Entonces, si la corriente es 0, pues el voltaje de aquí, el voltaje de la fuente, pues es el voltaje que se ve en el capacitor, ¿sí? Entonces, ¿cómo deducimos eso? Ah, bueno, pues nosotros tenemos que esto es igual a C o la derivada, y la corriente del capacitor es C por la derivada de menos 5 por G a la menos 2.8368T más 5, ¿sí?
Entonces de aquí lo que tenemos es la corriente del capacitor es igual a C, que serían 470 micros, que multipliquen a menos 5 y que multiplica a menos 2.8368. Y luego, ¿qué es? Esta por la derivada de esta. Entonces la derivada de esta es esto y queda esto, ¿no? ¿Sí? A ver si está bien así. Si es correcto o no. Sí, profe. Bueno, entonces, al hacer esas multiplicaciones, a ver, déjame ver cuánto nos da. Tenemos 470 micros multiplicado por menos 5 y por 2.8368. Me da 6.66 miliamperes, ¿sí? Esa es la respuesta de la corriente en el capacitor, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la gráfica que tenemos de la corriente, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice esa corriente, esta gráfica? Que la gráfica de la corriente, vamos a tratarla de hacer. Bueno, a ver, vamos a verla aquí, ¿sí? Ahorita voy a quitar esta parte, porque esto todavía no toma relevancia en el circuito, ¿sí? Entonces nada más tenemos esto, ponemos un análisis transitorio y graficamos el voltaje aquí. Aquí está el voltaje, ¿sí? Vamos a graficarlo hasta 5 segundos. Ahí está. Bueno, entonces ayer comentábamos que 5 tau son 1.7625, entonces en ese tiempo, ¿sí? Que sería Ay, pero déjame ver dónde está esto que quiero encontrar. No, espérame, sí. No, sí está en X. 1.7625. ¿Sí? Exactamente es allí. Este valor lo saqué de aquí en X, ¿sí? Que es el tiempo en X y Y. Tenemos las amplitudes, entonces le puse tiempo 1.7625, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, 5 tau. Entonces en 5 tau su voltaje es de 4.968, ya casi el 100%. Entonces ese punto ya se considera que ya el capacitor se cargó a su valor máximo, ¿sí? Aunque le falte poquitito, pero ya por cuestiones prácticas, ¿sí? Ya se considera que ya se cargó a su valor máximo. ¿Queda claro? A ver si me explico. 5 tau. Tau es la constante de tiempo, ¿sí? Las constantes de tiempo nos dicen en cuánto tiempo se va a cargar el capacitor a su valor máximo de lo que puede almacenar en voltaje o en cuánto tiempo se va a deshacer de la energía si es que tiene energía almacenada. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a graficar también la corriente. Entonces, para graficar la corriente, pues vamos aquí. No, es que me sigue marcando. No, déjenme ponerle aquí corriente. Aquí está ya. ¿Por qué no lo marca?
Ahí está ya. Miren el capacidad, es que le estaba dando aquí en el nodo, no, está mal. Y le tengo que dar en el elemento, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos la corriente, ¿sí? La corriente del capacitor, ¿sí? O lo que es lo mismo, la corriente en el circuito. ¿Por qué? Porque el circuito total, pues sería esto de acá, ¿sí? Sería esto de acá, entonces, la corriente del capacitor, como vimos al inicio del análisis, es igual a la corriente de esta resistencia, ¿sí? Porque están en serie. Entonces, esta es la corriente que circula en el circuito. Entonces, lo que nos quiere decir esto es lo siguiente. Si yo grafico la corriente del capacitor en miliamperes, ¿sí? Aquí está el cero, ¿sí? Entonces, dice que cuando T vale cero, la corriente vale 6.66 milis, ¿sí? Y después ya es una exponencial decreciente. Entonces es lo mismo, en 5 constantes de tiempo, esa exponencial ya desaparece. Bueno, entonces aquí, ¿sí? En lo que vemos, vamos a poner, aquí está el máximo, ¿sí? 6.592 más o menos, ¿sí? Aquí está. 6.592 milis y nosotros tenemos 6.66, ¿sí? Lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, igual en 5 constantes de tiempo, que sería, dijimos, 1. ¿Qué? 76 segundos. Entonces, en 1.76 segundos, es esto de acá, allí, aquí, ¿sí? Ya nada más no nos queda de corriente 44.92 microamperes, entonces ya muy poco, ¿sí? Entonces estas son las 5 constantes de tiempo, en donde ya el capacitor, ¿sí? Va disipando esa energía, ¿sí? En este caso, pues es la corriente, ¿sí? Bueno, como les he comentado, el capacitor, de acuerdo a sus características, ¿sí? Si nosotros vemos aquí a detalle esta gráfica, ¿sí? Esto tendría que ser así. Un instante, a ver, aquí ya nos metemos con, como estamos hablando con derivadas, ¿sí? Ya nos metemos a un tiempo, ¿sí? Yo puedo hablar de un voltaje del capacitor menos, ¿sí? Un voltaje del capacitor en cero y un voltaje del capacitor en cero más. ¿Qué significa esto? Este es el voltaje del capacitor en el instante cero. Este es un instante antes del cero. Y este es un instante antes bueno, digo después del cero, ¿sí? Entonces, en el caso del capacitor, el voltaje no puede cambiar de manera abrupta. Por eso aquí estoy poniendo que es igual, ¿sí? ¿Y por qué es igual? Ah, bueno, porque ya como habíamos explicado, el capacitor obedece a esta ecuación. Entonces, la integral evita que haya discontinuidades en la señal, ¿sí? Entonces, aunque V cero, que es lo que tenemos ahorita, como el capacitor está descargado, ¿cuánto vale su valor de almacenamiento? Pues vale cero, ¿sí? Entonces empezaría aquí. Y a partir de ahí se empieza a hacer la sumatoria de la señal del voltaje, que es lo que vemos en la gráfica anterior, ¿sí? A ver, déjame ver. Bueno, a ver, espera. Déjame. Esta es la gráfica de voltaje y corriente, ¿sí?
Aquí tenemos la corriente y aquí tenemos el voltaje. Bueno, entonces si nosotros nos ponemos a 1.7625 sería aquí. Ahí está, ¿sí? Aquí están las 5 constantes de tiempo, aquí ya se cargó su valor máximo, el voltaje. Y aquí la corriente ya disminuyó su valor mínimo, sí, ya desapareció. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? El capacitor, sí, entonces obedece a esta ecuación, el voltaje. Entonces aquí no puede haber discontinuidades, más sin embargo, la corriente del capacitor sí me puede manejar discontinuidades. Eso lo observamos aquí, al tener una derivada, ¿sí? ¿Por qué? Ah, bueno, pues por lo que vemos aquí, ¿sí? Al graficar nosotros esta ecuación, sí, pues el capacitor viene de un estado de reposo, es decir, no tiene energía almacenada, entonces empieza en cero, pero al siguiente instante, sí, es decir, la corriente del capacitor un instante antes es diferente de la corriente del capacitor en cero y diferente de la corriente del capacitor un instante después. Sí, aquí sí son diferentes, que es lo que estamos viendo aquí. Un instante antes del cero, la corriente vale cero. Exactamente en cero, ¿sí? La corriente, ¿cuánto vale? 6.66, que es este valor. Y un instante después del cero, bueno, pues ya va a valer otro valor, ¿sí? Entonces aquí la corriente puede cambiar de manera abrupta, ¿sí? Entonces esa es una característica del capacitor. La corriente cambia de manera abrupta, pero el voltaje no puede cambiar de manera abrupta, ¿sí? Aquí está. La corriente sí, porque empieza en cero y de repente brinca hasta 6.66 y luego de ahí ya se va disipando. Pero el voltaje no. Pero el voltaje no, el voltaje empieza en cero ya, ¿sí? Poco a poco va aumentando, así, ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, esto es lo que no se nos tiene que olvidar de cómo es el comportamiento del capacitor, ¿sí? Entonces, ya después de 5 constantes de tiempo, el capacitor pues ya se considera como un circuito abierto. Ya después de 5 constantes de tiempo, el capacitor se puede considerar como un circuito abierto, ¿sí? Entonces, con ese dato ya práctico, pues ya podemos saber cuáles son las condiciones iniciales del capacitor, ¿sí? Este ejercicio, así como se está desarrollando de manera completa, ¿sí? Nos permite conocer cómo se está cargando el capacitor, ¿sí? Ya después en otros circuitos ya nada más es cosa de que, bueno, comprender cómo el capacitor se carga su valor de carga inicial, ¿sí? En este caso el voltaje inicial. ¿Queda claro? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda de esto? ¿Dudas? Todo esto son preguntas de examen y todo esto lo tienen que resolver en el ejercicio, en los ejercicios para el examen. Todo esto, entregarme cuál es la respuesta transitoria, cuál es la respuesta permanente, saberme explicar qué es la respuesta transitoria y qué es la respuesta permanente, ¿sí? La respuesta permanente, pues, es la que ya es estacionaria. Estacionaria es que ya no cambia. ¿Qué? Su valor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Su valor ya no va a cambiar de 5 y así se va a mantener, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y aquí ya casi alcanzó el valor máximo, ya después va a seguir y seguir y seguir y seguir, ¿sí? Aquí. Y ya hasta que llega al 5, ¿sí? Y ya de aquí ya no va a cambiar. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí, a ver, observen. Aquí tenemos 5 tau y yo sigo avanzando. ¿Y qué está pasando con el valor de la amplitud? Sigue cambiando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve que sigue cambiando? Aquí vale 4.966, aquí vale 4.991. Entonces, la amplitud sigue cambiando. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está haciendo o se está graficando esta operación, esto de aquí, ¿sí? Entonces, sigue habiendo tiempo y sigue existiendo la exponencial.
Después ya de un tiempo determinado, ahora sí esta exponencial se extingue y ¿qué es lo que queda? Nada más el 5. Entonces ya después de otro tiempo, ya miren, 4.997, 998, 999, ¿sí? Y ya, en 3.25 ya alcanzó el valor estacionario o permanente, ¿sí? Y a partir de aquí, ahora sí ya la exponencial desapareció en su totalidad, ¿sí? Y ya nada más está el 5, el 5, el 5, el 5, el 5 y ya. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, entonces esto ya, después de un tiempo, y ahora sí se extingue esta respuesta y nada más queda la respuesta permanente. Bueno, entonces eso es calcular, ¿sí? Eso es calcular las condiciones iniciales del circuito. Calcular las condiciones iniciales del circuito. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? El voltaje que está almacenando el capacitor en un inicio, ¿sí? Entonces el ejercicio dice, el ejercicio en un principio dice lo siguiente. El interruptor S1 ha estado abierto por un largo tiempo y se cierra en T igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces ese largo tiempo pues está representado por todo lo que hemos hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede o pasa en el circuito cuando el interruptor está abierto? ¿Qué es lo que pasa en el circuito? Ah, bueno, pues lo único que pasa es que el capacitor está almacenando energía, ¿sí? Entonces esa energía pues es en forma de voltaje como lo conocemos. Entonces, ¿cuánto voltaje almacena? Ah, bueno, en este caso almacena 5 volts, ¿sí? Y ya, ahí se puede quedar así el circuito. Si nosotros queremos, pues ahí se puede quedar en 5, 5, 5, 5, 5, 5, y no va a pasar nada, ¿sí? Ahí se va a quedar así, y la corriente pues se habrá extinguido porque el circuito se abre, ¿sí? ¿Por qué se abre? Ah, bueno, pues por lo que ya dijimos. En realidad es esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación de la corriente y después de un tiempo pues ya se va a extinguir, ¿sí? Entonces, de manera práctica, como se extingue esa corriente, pues ya la corriente es cero. Y cuando la corriente es cero es porque algo sucedió con el capacitor. ¿Y qué es eso? Ah, pues se abrió, o se considera que es un circuito abierto, ¿sí? Entonces, al ser un circuito abierto, el capacitor pues ya no puede circular corriente en el circuito y por lo tanto la corriente del capacitor después de 5 constantes de tiempo pues es casi cero, ¿sí? Y el capacitor se considera un circuito abierto y por lo tanto después de 5 constantes de tiempo el capacitor se puede ver como si tuviera el voltaje de alimentación en sus entradas. Eso es lo que estamos viendo con este 5 de aquí. Bueno, ahora, entonces esto es el principio, ¿no? De decir cuánta energía almacena el capacitor. A eso nos referimos en los enunciados para el tiempo antes de T igual a 0, antes que se cierre el switch. ¿Queda claro? ¿Sí me explico o no lo que les estoy diciendo? Islas. Sí. Bueno. Entonces ya. Ahora, en el tiempo T igual a 0, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? En T igual a 0, bueno, pues yo ya voy a cerrar este circuito, este switch, ¿sí? Ahora, al cerrar ese switch, ¿qué es lo que sucede? Pues ya veo un circuito muy diferente al anterior, ¿sí? Sí, aquí ya, eso ya lo hicimos. ¿Sí? Estos tiempos, pues nada más los puse de manera aleatoria, ¿sí? Estos antes de T igual a 0, ¿sí? Nada más de manera aleatoria. No es que estos, como lo comento aquí, por aquí, no es que estos valores se sustituyen en la ecuación, no. ¿Sí? Sino únicamente como un punto aleatorio de decir, bueno, todos estos tiempos de menos 15 a 0, ¿sí? Son los tiempos anteriores a T igual a 0. Nada más es para indicar eso, ¿sí? Y T1 de menos 10, bueno, pues es el punto en que
se empieza a cargar el capacitor a su valor máximo de voltaje, ¿sí? Nada más eso. Aquí yo en lugar de 10 le pude haber puesto -3 o -4, etcétera. Es un valor aleatorio, pero no es que yo lo tome en cuenta para las ecuaciones, ¿sí? Nada más es como que una referencia para entender que en algún momento, ¿sí? El capacitor se empieza a cargar en algún momento antes de t igual a 0, ¿sí? Dejamos que el capacitor se cargue. ¿Queda claro ese concepto o no? Sandra, Sí, profe. ¿sí queda claro o no? Sí. Bueno, entonces ya pasamos a la segunda etapa del circuito, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué dice? Ah, bueno. Dice, conclusiones. Por el método analítico, las condiciones iniciales se calculan de acuerdo al procedimiento realizado, en donde se aprecia que el capacitor, después de 5 tau, se comporta como un circuito abierto, mantiene un voltaje constante entre sus terminales y a través de él no circula corriente eléctrica. Esta afirmación se corresponde con la ecuación 1.17, ¿sí? La ecuación 1.17, pues es esto. ¿Sí? Para cuestiones prácticas y basados en los resultados obtenidos del método analítico, el capacitor se sustituye por un circuito abierto y se procede a calcular el voltaje entre sus terminales. Dicho voltaje corresponde a las condiciones iniciales del sistema, de acuerdo a la figura 3.14, ¿sí? Bueno, todo esto que acabamos de hacer, ¿sí? Ahora con un enfoque ya práctico, ¿sí? ¿Qué es un enfoque práctico? Ah, bueno, un enfoque práctico es decir esto. Tenemos el circuito original, que es este, ¿sí? Bueno, ahora, después de 5 constantes de tiempo que ya el capacitor se cargó a su valor máximo, ¿qué hacemos? Ah, pues sustituimos el capacitor por un circuito abierto para calcular lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues sus condiciones iniciales, ¿sí? Porque aquí lo que estoy haciendo entre todo esto, ¿sí? Para todo esto que estamos haciendo, lo único que quiero calcular es BC de 0, y BC de 0 son 5 volts, ¿sí? Que es el voltaje permanente, que ya queda en el capacitor almacenado, ¿sí? Y ahí va a quedar ese voltaje hasta que yo cambie las condiciones del circuito. Entonces, ¿cuál es la otra manera de encontrar este 5 volts? Ah, bueno, pues con este circuito, ¿sí? Y con ese circuito, pues nada más es establecer una ley de voltajes de Kirchhoff y decir menos BI, recuerden que aquí es más menos, más R por IC, más voltaje del capacitor es igual a 0. Entonces IC es igual a 0, entonces R por IC es igual a 0. Entonces menos BI más BC es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? BC es igual a BI, entonces BC es igual a 5 volts, pero ese BC, ¿sí? Corresponde a las condiciones iniciales del capacitor. Y estoy encontrando lo mismo de manera práctica. Eso es a lo que nos referimos con el enfoque práctico, ¿sí? El capacitor se sustituye por un circuito abierto después de 5 constantes de tiempo, o después de un tiempo largo, así nada más se considera. Entonces ese 5 volts, pues es este mismo 5 volts de aquí, ¿sí? Nada más es cosa de interpretarlo adecuadamente. Bueno, entonces ya el capacitor ya almacenó 5 volts y pasamos a la siguiente parte del circuito, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí, pero la corriente ya que tenemos un circuito abierto, entonces el valor igual a 0 tenemos menos BI más 0 por R más BC de 0 igual a 0, BC de 0 es igual a BI, y las condiciones iniciales del capacitor son BC de 0 es igual a 5 volts. Siempre que hablemos de BC de 0, sí, es el voltaje que tiene almacenado el capacitor en el instante t igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya volvemos a analizar el circuito. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las condiciones del circuito, porque ahora ya se cierra el switch, ¿sí? El switch se cierra y ya entra en juego esta R4. Entonces, al entrar en juego R4, y el capacitor tiene almacenado 5 volts, ¿sí?
Todo el procedimiento anterior nada más es para saber cuánto voltaje almacenó el capacitor antes de que el switch se cerrara. Ahora ya con el switch cerrado ya sabemos que el capacitor almacenó 5 volts o tiene almacenado 5 volts en ese momento. ¿Sí? Pero también entra en juego R4. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ahora tenemos que volver a analizar este circuito, pero ya con R4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para que el análisis se me vuelva más sencillo, quito el capacitor porque tengo que encontrar un circuito equivalente de todo esto. ¿Sí? R1, R2, R3, R4 y esta fuente, un circuito equivalente. Entonces quito el capacitor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, bueno, pues para analizarlo fácilmente, pues tengo que encontrar un voltaje de Thevenin, ¿sí? O encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre el nodo B0 y tierra, que sería este nodo B0 y tierra. Tengo que encontrar el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Entonces, ese circuito equivalente de Thevenin lo saco de aquí. Bueno, entonces, el primer paso, bueno, pues eso ya lo hemos visto hasta el cansancio. Si la resistencia de Thevenin, recuerden, a ver, el circuito, no. Aquí está. Y para la resistencia de Thevenin, la fuente se hace cero, es decir, se sustituye por un cortocircuito, ¿sí? La fuente. ¿Sí? Entonces, pues es muy sencillo. R2 queda en paralelo con R4. Y después, ¿qué más tenemos? A ver, R2 en paralelo con R4. Y luego de allí, a ver, no sé si lo ven, a ver, fíjense. Eso sí, bueno, pues ahora sí que es de cada quien como hagan el análisis, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una resistencia, y tenemos otra, este nodo aquí lo tengo este otro nodo, aquí tengo, esto es en realidad mi circuito, ¿sí? Entonces, tengo R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? Y como siempre, bueno, esos son mis terminales A y B, ¿sí? Entonces, hacia adentro yo quiero encontrar mi resistencia de Thevenin. Entonces, viendo R2 y R4 están en paralelo, ¿sí? Si ustedes se confunden en algo, lo más sencillo que pueden hacer es lo siguiente. A ver. Siempre ubiquen tierra, ¿sí? Mi punto de referencia, siempre ubíquenlo. Y con base en eso, reacomoden las resistencias, ¿sí? Entonces, reacomodar, pues, es hacer lo siguiente. R4 queda así, ¿sí? Y aquí tenemos este nodo. Vamos a suponer que le llamamos el nodo X y el nodo Y, para ubicarlo, ¿sí? Este es el nodo A. Entonces, este es el nodo Y. Aquí tengo tierra. Entonces, el nodo X dice que va conectado a tierra. Entonces, pues, por lógica, eso es lo que tenemos. Este es R2, ¿sí? Este sigue siendo el nodo, bueno, aquí está dentro. Así, el nodo X va conectado a tierra. Aquí está el nodo X, ¿sí? Y este sigue siendo el nodo Y. Bueno, luego, de la terminal, espérame, aquí dejé a mí. Aquí está el nodo Y. Aquí tengo R3. Y aquí tengo A. Ahora dice que R1 va conectado del nodo A a tierra, ¿sí? Entonces R1, sí, aquí está, porque aquí es tierra, X va conectado a tierra. Entonces R1 va conectado de S a tierra, así. Y eso es lo que tenemos ya como circuito final, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, bueno. Sí,
quieren lo pueden ver de esta manera. Así. Yo tengo R1, R2, R3 y R4. Así ya no hay ningún problema. ¿Sí? R1, R2, R3 y R4. Entonces ya recomendándolos, tengo esto. Entonces pues ya es lo mismo en el circuito de arriba. Entonces aquí saco este paralelo, que es R2 en paralelo con R4. Luego aquí tengo A. ¿Sí? Bueno, después de allí, esto me lleva, ya tengo ahora en serie R3 con R2, R4, entonces tengo ahora una resistencia aquí. Aquí está, terminada. Aquí es R3 más R2 en paralelo con R4. ¿Sí? Y eso al final me queda, bueno. Y si me di cuenta, R1, pues al final queda en paralelo con este paralelo también. Bueno, está equivalente, ¿sí? Entonces es eso. ¿Sí? Que la resistencia de Thevenin va a ser R1 en paralelo con lo que resulte de R3 más R2 más R1 en paralelo con R4, ¿sí? Entonces eso, ¿y de dónde estamos? Aquí está, ¿sí? Entonces R de Thevenin es R3, ¿sí? Más el paralelo de R2, R4. R3 más el paralelo de R2, R4. Y luego, ¿sí? Eso queda en paralelo con R1. Luego esto queda en paralelo con R1, ¿sí? Entonces ya de ahí sale 714.2857 ohms. Entonces ese, bueno, ahorita ya lo dejamos pendiente, ¿sí? Ahorita lo ponemos en el circuito aquí. Esto es lo que vale la resistencia de Thevenin. Ahora tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin entre estos dos puntos. ¿Cuál es? Ah, pues es el voltaje de el resistor R3 más el voltaje del resistor R4, ¿sí? Entonces en R3 más R4 pues tenemos que aplicar aquí en este circuito tenemos nodo si queremos, ¿sí? Entonces tenemos que establecer ley de corrientes de Kirchhoff en B0, BB, BA, BB y B0, ¿sí? Dice, para el caso del circuito abierto, voltaje de Thevenin, utilizamos el método de voltaje de nodos y establecemos ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos BB y B0. ¿Por qué? Porque BA ya vale 5 volts, aquí BA ya sabemos que vale 5 volts, entonces nada más necesitamos ley de voltajes aquí y aquí. Entonces en el nodo BB, aquí están ya las corrientes, ¿sí? En el nodo BB tenemos menos I2, menos I3 más I4. Menos I2, menos I3 más I4. Sí, pues ya nada más es sustituir valores. Menos, potencial mayor, menos menor, etcétera. Y ya. Ley de corrientes de Kirchhoff en nodo B0. Nodo B0. Menos I1 y más I3. Menos I1 más I3. ¿Sí? Ahí. Menos I1 más I3 y ya nada, sustituimos potencial mayor, menor, etc. Y ya tenemos dos ecuaciones, 322 y 324, dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Entonces, resolviendo, sabemos que B0 es igual a BTH. Entonces, BB me da esto y B0 o BTH me da 4.2857. Entonces, ya con eso ya tengo el circuito equivalente de Thevenin, que sería este de acá. Ya conocemos la resistencia y ya conocemos el voltaje. Y ya nada más colocamos el capacitor, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está. La resistencia de Thevenin vale 714.28 ohms y el voltaje de Thevenin 4.2857, que es el de acá, ahí donde estamos.
aquí, ¿sí? Y pues este circuito es el mismo del anterior, ¿sí? O sea, el procedimiento es el anterior. ¿Qué es lo que cambia? Ah, pues lo que cambia es lo siguiente. Establecemos la ecuación diferencial, así como lo hicimos anteriormente. Entonces, al establecerlo me da, ¿sí? Establecer la ecuación diferencial es esto, lo que hicimos. Nos va a dar la ecuación de la derivada del voltaje del capacitor más 1 por RC por el voltaje del capacitor es igual al voltaje de entrada entre R por C. Así. Entonces, nada más estamos sustituyendo valores de R por C. Entonces, esos valores de R por C, pues ahora R vale esto y C vale pues 470 micros, ¿sí? Y ya al sustituir esos valores, pues tenemos esto, ¿sí? Ahora tenemos 2.9787 y de este lado 12.7659. Hacemos lo mismo, calculamos la respuesta natural, ¿sí? Entonces la respuesta natural va a ser KE a la menos 2.9787T y la respuesta forzada va a ser 4.2857. Entonces tenemos la respuesta natural y la forzada, ¿sí? Entonces, como ya tenemos un dato ahora sí anterior, dice, evaluando la ecuación anterior T igual a 0, sabemos que BC de 0 es igual a 5, ¿sí? Cuando el capacitor estaba descargado, teníamos que el voltaje del capacitor era 0, ¿sí? Eso lo podemos checar en lo que hicimos anteriormente. Pero ahora, como ya el capacitor almacenó voltaje, ¿sí? Entonces ahora su voltaje en el tiempo t igual a 0, que es lo que nos dice aquí, BC de 0, su voltaje en el tiempo t igual a 0 es igual a 5. Entonces eso es lo que tenemos que igualar. BC de 0 es igual a BN de 0 más BF de 0 es igual a K más 2.2857 es igual a 5, ¿sí? Porque ese es el voltaje que tiene almacenado el capacitor. Entonces, por lo tanto, K va a valer 0.7143 y la respuesta completa va a ser esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de que el capacitor ya se mantuvo en el valor de 5, al momento de cerrar el switch, disminuye el voltaje, ¿sí? Disminuye de forma exponencial. ¿Por qué? Porque aquí aparece esta forma exponencial. Y luego ya se mantiene en 4.2857 volts. Y eso ya es lo que tenemos aquí. Uy, ¿dónde estamos? ¿Sí? Ahora ya ponemos el circuito. Déjenme cerrarlo más fácil. Y ya ponemos el circuito completo. Aquí ya está el circuito, así con el switch. Entonces este switch se va a cerrar en T igual a 0, ¿sí? Y ya va a entrar en juego el resistor R4, ¿sí? Entonces aquí ya le ponemos análisis transitorio. Que me deje ver hasta aquí, si le damos... Ah, espérenme. Quiero ver el voltaje del capacitor. El voltaje de salida y corriente de salida, ¿sí? Uno de salida del circuito. No, es corriente de salida. Vamos a graficar el dominio del tiempo y lo que quiero graficar es la corriente. Entonces busco la corriente y quiero la corriente del capacitor. Aquí le doy auto, aquí auto. Y ya lo corremos, ¿sí? Entonces esta gráfica es esta gráfica de aquí, ¿sí? Entonces ya, a ver, recuerden que estábamos en 1.76, a ver. Hagan de cuenta, a ver, ahorita les digo. Me perdí. Ahí está, ¿sí?
¿Sí? Entonces, a ver, vamos a entender ya el circuito completo. Este punto de aquí, ¿sí? Este lo consideramos como el tiempo t igual a 0, porque fue cuando el switch se cerró. Bueno, entonces, déjenme ver si... A ver, déjenme ubicar bien este punto. Ahí sería el 6.84. Bueno, ahí más o menos, ¿sí? Allí es el punto, sí, en donde el switch se cerró. Entonces, analizando ya el circuito así como tal. De este punto, ¿sí? De este punto hasta este punto son los tiempos anteriores a t igual a 0, ¿sí? Entonces decimos el capacitor pues está descargado, el sistema se encuentra en reposo. Entonces en un instante dado, ¿sí? Ya que ponemos a funcionar el circuito, ¿sí? Para que el capacitor se cargue a sus condiciones iniciales, pero tanto. ¿Sí? Entonces el capacitor se empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, a cargar. Después de 1.8 segundos más o menos, pues ya llegó casi al máximo, ¿no? Ya. Después de un poquito más de tiempo, ya la exponencial se extingue y ya queda un voltaje constante, constante, constante. Y así se puede quedar el circuito, si uno quiere, ¿sí? Después cerramos el switch. Al momento de cerrar el switch, pues ya el circuito se comporta de otra forma, ¿sí? Y ahora su voltaje, ¿sí? Igualmente va a cambiar, pero ahora ya queda en otro valor, que sería 4. ¿Qué es? 4.28, ¿sí? Y ya, es lo que permanece así. Y así se puede quedar también el circuito así, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que queremos llegar es con ese circuito, este valor, o sea, esto lo hicimos para saber cómo se carga el capacitor a su valor de almacenamiento, ¿sí? Cómo almacena su voltaje. Este valor lo podemos calcular de manera práctica, ¿sí? Como les dije aquí. Aquí, ¿sí? De manera práctica. Ya después de un tiempo, bueno, pues sustituimos el capacitor por un circuito abierto y ya calculamos las condiciones iniciales, que es ese valor de 5 volts. Es el valor de aquí, el que hay aquí en este instante. Y ese es el que tomamos en cuenta para ya calcular la respuesta final ya del capacitor, que sería esto de aquí, toda esta gráfica así. Entonces, toda esta curva ya se refiere a todo esto de acá. ¿Sí queda claro? Entonces, evaluando en t igual a 0, exponencial de a la 0, pues me da 1. Entonces, 4.2857 más 0.71, pues me da los 5 volts en ese instante. Y de ahí ya va a empezar a disminuir. Entonces, así ya. Y con eso finalizamos el análisis de este circuito. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Profe, una rápida. Sí. El apunte que puso hace rato lo va a subir, ¿verdad? ¿Cuál apunte? El que nos ¿Esto? está... Sí, exactamente ese. Sí, lo subo, pero bueno, yo lo Ok. puedo subir. Yo no tengo problema en subirlo, ¿sí? Gracias, maestro, gracias. Los que tienen problemas son ustedes si no estudian, ¿sí? El día del examen, pues ya saben, todo viene muy complicado. O sea, si ahorita se les hizo complicado el día del examen, va a estar de muerte si no estudian. Todo es muy sencillo.
Y esto, bueno, 21 de abril. Empieza. Huila, Presente, prof. Cervantes Galicia, Presente. Ismés, Presente. Cruz Ramírez, Flores, Presente, maestro. López, Presente, profe. Edwin, Presente, profe. Mesa, Presente, profe. Mitziu, Presente, profe. José Quirós, César Reyes, Rodríguez González, Presente, profesor. Ángel Romero. Ángel Romero, ¿no? Miguel Ángel Romero dijo en el chat, profesor. Gracias. Sánchez Farías, Presente, profesor. Sandra, Presente. Luis Santiago. Bueno, a ver, el día de mañana no va a haber clases porque tengo que ir a ver unos documentos, ¿sí? Entonces, ya nos vemos el lunes. Entonces tienen mucho por estudiar para el lunes, ¿sí? Profe, Tienen que estudiar esto de aquí. Profe, tengo ¿sí? problemas de conexión. Sí, solucionalos. Dile a Total Play o a Easy o a Telmex. Yo no trabajo allí. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Presente, profe. Soy Adán Islas. Cruz. Islas. Cruz ¿Hablaste Ramírez. tú? No, yo no fui. ¿Tú quién era? ¿Sandra? fui yo, profe, que Ramírez. le habían escrito en el chat. Chica, hablaron. El mensaje dice, tengo problemas de conexión, profe, presente. Ah, sí, no, pues ya les dije, yo no trabajo ni en Telmex, ni en Easy, ni en Total Play, ni en nada. Ajá. ¿Sí? Es que me están pasando su problema a mí, el problema que tiene que resolver Telmex. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces el lunes nos vemos. Nos vemos el lunes. Pónganse a estudiar todo esto que falta de acá Sí, profe. y hacer este circuito, lo de la práctica que dice aquí, hacerla, contestar todo esto, si es que quieren aprender y ya sacar conclusiones y luego ya se meten a esta respuesta de un circuito de segundo orden. ¿Sí? También ya. Bueno, nos vemos. Pues nos vemos.